Bueno, vamos a trabajar lo que es la lengua. Buen provecho. Colocamos la fecha de hoy, por favor. Vamos a trabajar. Solo voy a mandar un dato. Y- La lengua dice que es un sistema de signos fónicos o gráficos con el que se comunican los miembros de una comunidad humana. ¿Qué quiere decir eso? Significa que son los signos, ay Dios, que son los signos o gráficos con el que se comunican los miembros de una comunidad. Lengua o idioma es un sistema de comunicación que se usa para expresar ideas, pensamientos entre las personas de una comunidad. Pueden ser oral y escrita. Deme un segundo. Bueno, lengua o idioma es un sistema de comunicación que se usa para expresar ideas, pensamientos entre las personas de una comunidad. Puede ser oral, escrito o gestual. La palabra lengua proviene del latín lingua, mientras que idioma proviene del latín idioma, que a su vez proviene del griego, eso sí no sé cómo se lee, ¿verdad? Las lenguas se caracterizan por tener signos fónicos o gráficos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada lengua tiene su propia forma de escribirse y de pronunciarse. Son propias de una comunidad humana. ¿Qué quiere decir eso? Que acá en Guatemala es un país multilingüe. ¿Por qué? Porque es propio de Guatemala que han nacido acá los 22 dialectos que se manejan, que se conocen, ¿verdad? Acá en Chimaltenango prevalece lo que es el cachiquel, ¿verdad? En Quiché, Quiché, ¿verdad? Está el quechí, sutubil, mampo, comán, ¿verdad? Acateco, aguacateco. Ahorita empezaba así todo el listado. Bueno, que eso quiere decir que son propias de acá de la cultura, de acá del país, ¿verdad? Entonces tiene reglas y un sistema para hablar y escribir. ¿Por qué? Porque la misma A que yo utilizo en el lenguaje español es la misma A que yo escribo en el cachiquel, pero cambia su sentido y su pronunciación con el simple hecho de ponerle la diéresis, ¿verdad? De ponerle los dos puntitos, entonces ya esa A no se va a escuchar igual, va a cambiar. Entonces ahí es donde podemos ver que cada lengua tiene su propio sistema,
sus propias reglas para poder utilizarse. Refleja la cultura y la forma de ver el mundo y de sus hablantes, dice, era lo que les mencionaba, ¿verdad? Si hablamos del cachiquel y todo lo que es la cultura maya, es una cultura muy rica en cuanto a creencias, costumbres, ¿verdad? Antes, pues ellos se manejaban y se guiaban por todo lo que era la cosmovisión, ¿verdad? Entonces, ellos tenían su propia cultura, su propia forma de vida. En la cosmovisión, ¿verdad? Ellos creían o ellos se dejaban llevar por las fases de la luna para cortar aguacates, para la tapizca, ¿verdad? La milpa, ellos aún creen en eso, ¿verdad? Los abuelos, como les dicen, ¿verdad? Entonces, la cultura se ve reflejada también en su lengua, ¿verdad? Incluso para engendrar hijos, ¿verdad? O si querían un varón, decían, bueno, la luna está de tal forma, bécase, ¿verdad? O la quieren una nena, la luna está así, ahora vámonos para allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Que ellos se dejaban guiar por su cultura, por sus creencias, ¿verdad? Entonces, dentro de ello entra lo que es la lengua, el idioma, ¿verdad? Su dialecto, su forma de escribir, de pronunciar, ¿verdad? Todo va dentro de. Las lenguas están en constante cambio, dice, ya que se crean nuevas palabras y se eliminan otras y se incorporan nuevos giros. Por ejemplo, ahora, ¿verdad? Para ya no decir si es hombre o mujer, todes, ¿verdad? O ya molestábamos en la casa porque mi hermana tenía dos gatos, pero ella creía que eran gatas. Y nosotros llegamos un día y le digo, vos, esa tu gata es gato. Le dije, ni modo que no has visto que tiene ahí todo el bulto, ¿verdad? Todo el adorno, ¿verdad? Entonces yo, vos es gato. Le digo, no es, ¿cómo que es gato si es gata y hasta nombre de gata tiene el gato? Entonces viene mi sobrino y dice, ya no es gato ni gata, es gati, ¿va? Entonces dice, ahora, ¿en qué nos basamos, verdad? ¿Por qué? Porque ahora se está incorporando ese nuevo término. Ya no es todas, todos, sino todes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si usted se siente mujer, qué bueno, pero si yo soy mujer y me siento hombre, más alegre, ¿verdad? Entonces, ya ahora se está incorporando esa fase de poder incluirnos verbalmente, ¿verdad? En los pronombres, se podría decir. Las variaciones regionales de una lengua se llaman dialectos. Por ejemplo, el español tiene el dialecto como el español de México, el español de España, el español de Colombia, entre otros. Por ejemplo, acá en Guatemala yo le voy a decir a un niño isto, güiro, ¿verdad? Patojo. En México, chamaco, chilpayate, y significa totalmente lo mismo, ¿verdad? Entonces, en cada español, idioma español, según el país, hay palabras que significan tienen diferente significado, ¿verdad? Inclusive hay palabras que acá en Guatemala son muy normales que en Honduras o en Nicaragua o en El Salvador, no recuerdo, son palabras vulgares. Y uno aquí las usa como que nada, ¿verdad? Entonces allá va a usar ese término y los ofenden, ¿ya? Entonces es parte de, ¿verdad? Es parte de todo lo que es el tema de lengua. Hay diferentes tipos de lengua. Se pueden clasificar por su nivel, por su uso. Tenemos de que por su origen, acá en Guatemala, pues nacen, ¿verdad? 22 dialectos. Se utiliza el español porque al final fuimos conquistados por unos españoles, ¿verdad? En aquel entonces, ahorita, pues no me ha conquistado ningún español. Pero, ¿verdad? Nosotros adoptamos el idioma español porque vinieron a conquistar acá a Guatemala, ¿verdad? Entonces ahí es donde aprendemos, ya nuestra cultura pues cambia. ¿Por qué? Porque entonces ya viene a surgir ya lo que es la religión católica, porque los españoles la trajeron, ¿verdad? Entonces, dice que por su origen natural o artificial, por su nivel, ¿qué quiere decir eso? Nivel y desarrollo. Yo no le voy a hablar a un niño de prepa, de primaria, con los mismos términos que yo le hablaría a una señorita o a un joven de diversificado. Yo a un niño de prepa de primaria le voy a decir, mi amor, venga, pinte, ¿qué le pasó? Mi vida, mi cielo. Vengo yo a un alumno de quinto, sexto, cuarto, le voy a decir, mi amor, mi vida, mi cielo, ¿qué le pasó? Se va a enamorar. No,
pero no está acorde a, ¿verdad? No, no puedo utilizar ese vocabulario. Entonces ya acá, yo a ustedes les puedo decir, bueno, vamos a realizar un glosario de palabras, las ordenan alfabéticamente y en su cuaderno con buena letra. Yo a un niño pequeño no le voy a decir, bueno, me ordenan las palabras alfabéticamente y con buena letra, ¿verdad? Si a puras penas está aprendiendo a escribir, tengo que empezar por enseñarle a utilizar el diccionario, ¿verdad? Entonces, por su nivel y por su desarrollo y por su uso, ahí es donde hay variantes en la lengua, ¿verdad? Si nosotros leyéramos un poquito más, créanme que el vocabulario se enriquece de una gran manera y las faltas de ortografía desaparecen, porque uno al estar leyendo, las palabras se quedan grabadas en la mente. Entonces uno al escribir ya no hay duda de cómo escribir o si lleva tilde o no lleva tilde, ¿verdad? Que es por lo regular lo que más se nos escapan en las palabras. Tenemos primero la lengua coloquial. La lengua coloquial es una forma de comunicación verbal que se utiliza en situaciones informales y cotidianas. Se caracteriza por ser familiar, relajado y natural y se basa en un vocabulario común. La lengua coloquial ya la habíamos estudiado. Se utiliza en momentos de la vida cotidiana, ¿verdad? Con amigas, amigos, en la casa, con hermanos, hermanas. Entonces, ahí se vale todo tipo de expresiones, ¿verdad? Se caracteriza por el uso de vulgarismos y dialectos, ¿verdad? Vení, patojos, acá chispa, apurate, ¿verdad? Sé tu chucho como molesta. Y entonces utilizamos un lenguaje informal dentro de la lengua coloquial, ¿sí? No vayamos a confundir eso. Tenemos la lengua vulgar, que la lengua vulgar es el conjunto de palabras y expresiones y giros que se consideran impropios de personas educadas. Creo que aquí ya tenemos claro de qué estamos hablando, ¿verdad? Se trata del lenguaje que se usa en la vida cotidiana y puede ser ofensivo y obsceno. El lenguaje vulgar puede incluir palabras despectivas, blasfemias, expresiones negativas dirigidas a una persona, palabras que hereden al receptor por su raza, nacionalidad, orientación sexual o capacidad intelectual, expresiones que atentan contra lo sagrado o temas tabú como el sexo, ¿verdad? El lenguaje vulgar puede ser soez, procaz o grosero. El lenguaje vulgar puede tener una función de ofensa, pero no siempre es así. Por ejemplo, una persona puede hablar de forma vulgar sin utilizar improperios. Improperios son las malas palabras. No se las voy a decir, ¿verdad? Porque ya las sabemos. Pero no es correcto que una persona ya educada, ya estudiada, ¿verdad? Va a estar utilizando un lenguaje vulgar. No, no se va a ver como era, de verdad no, como que no va acorde ya, ¿verdad? Con su preparación académica. Entonces, y hay personas que saben utilizar el lenguaje, ¿verdad? Y a veces ofenden o insultan de una manera muy educada, muy diplomática, ¿verdad? Y le dicen a uno que la mamá de uno tiene la culpa, pero de una manera muy, muy educada. Entonces no necesita utilizar improperios, ¿verdad? Como decir, vos, tu pip, diría, ¿verdad? El programa. Entonces, el lenguaje vulgar es ese tipo de lenguaje que utiliza palabras impropias, improperios, ¿sí? Tenemos la lengua culta. La lengua culta es el uso correcto del idioma que se caracteriza por su formalidad y el uso de normas gramaticales, fonéticas y sintácticas. Se utiliza en contextos formales y escritos oficiales como ensayos, informes, tratados, investigaciones y textos gubernamentales. Muy bien. En la lengua culta dice que es el uso correcto del idioma. Escribir bien. Aquí se inclina más por el escribir y el hablar bien, ¿verdad? Utilizar los términos adecuados dentro de, por ejemplo, ¿verdad? Usted va a solicitar hacer su práctica. Usted no va a decir, mire, yo quiero hacer mi práctica aquí en su empresa, acépteme. No, ¿verdad? Usted va a llegar hablando de la forma más cordial posible, ¿verdad? Usted va a llegar cuidando toda su presentación, se va a bañar 10 veces antes, ¿verdad? Y va a planchar 5 veces su traje, porque al final ahí sí que va a hacer toda su presentación. Y para que vaya a ir a hablar mal, como que no muy, ¿verdad? Usted bien bonito, bien bonita, y va a ir a decir buenas
El buenas no existe. Miren ustedes, yo aprendí eso, pasé una vergüenza, pero yo estaba en cuarto magisterio y llegué al salón donde la maestra auxiliar y yo, buenas, buenas, es como que estaba en una tienda, ¿verdad? Y yo, buenas. Mire, señorita, me dijo la maestra, no lo olvides. El buenas no existe. O son buenos días, o son buenas tardes, o son buenas noches. Pero el buenas no existe. Así que por favor no lo vuelva a utilizar. Y yo sentí, ustedes que van, me hacía todos los mandados habidos y por haber ahí parada, porque tenía un su carácter mero tosco y hablaba bien pesado. Yo sentí la muerte y desde entonces sí digo buenas y buenas a veces, ¿verdad? Porque de plano, pero aprendí que no existe el buenas, ¿verdad? Entonces, ahí sí que al final la lengua culta es súper necesaria utilizarla máxime cuando ya estamos en algún término, en alguna situación formal, ¿verdad? En lo laboral. ¿Sabes cómo cuesta a veces uno tener que, peor si uno es solo risas o bromear o a todo le saca chiste y uno tiene que estar como que firmecitos, ¿verdad? A veces pasa y dice uno, bueno, me tienen que calificar y buenos días, ve ahí está uno tratando de que le firmen a uno los documentos, ya van a pasar por eso. ¿Verdad? Entonces, la lengua culta tiene algunas características. Obviamente, dice, se va a evitar el uso de vulgarismos, ¿verdad? No vamos a utilizar malas palabras, ¿verdad? Aunque uno por dentro esté enchinchado y caiga mal ahí el encargado de la práctica o el que le va a calificar y no le vaya a decir, mire, usted hijo de la, ¿verdad? No, ¿verdad? Usted va a tener que aguantarse si le llaman la atención y usted va a tener que decir muy bien, tiene razón. ¿Verdad? Aunque uno diga, "No, me cae mal, ya no quiero regresar y toca, ¿verdad? Entonces toca utilizar un lenguaje culto. Se utiliza un léxico rico y preciso, se aplica correctamente a las normas gramaticales, fonéticas y sintácticas, se exponen las ideas de manera clara y rigurosa. La pronunciación es cuidada y correcta, se formulan oraciones complejas, se utilizan en contextos formales, se utiliza en escritos oficiales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? El día de su acto de graduación, yo no sé, pero yo estoy más emocionada que ustedes, creo yo. Pero el día de su acto de graduación, puro lenguaje culto, ¿verdad? Ahí no vamos a meter ni coloquialismos, ahí va todos bien solemnes y todos así bien para, qué alegre, ¿verdad? Entonces, ahí es un claro ejemplo de cuando usted haga su informe de práctica, también va a utilizar la lengua culta, ¿verdad? Porque va a tener que escribir bien. Creo que ya llevaron ortocaligrafía. No llevaron ortocaligrafía. Ortocaligrafía sirve, ¿verdad? Para poder afianzar todo eso de tildes, puntos, comas, ¿verdad? Y poder escribir y redactar bien. Tenemos la lengua profesional. La lengua profesional es un vocabulario y la expresión que se utiliza en un campo profesional o científico. También se le conoce como lenguaje técnico o jerga técnica, terminología técnica o vocabulario técnico. El lenguaje profesional tiene como objetivo facilitar la comunicación entre profesionales de un mismo sector. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada profesión o carrera hay términos técnicos que solo usted lo va a entender. Usted puede escribirle ahí a su amiga o va a decir, mira, la seño cae mal en taquigrafía, que yo puedo tener la hoja aquí enfrente y no voy a entender. ¿Por qué? Porque es su código. Usted va a manejar su código, usted va a manejar taqui, shorthand, si no estoy mal, dentro de, y lo mismo, o el inglés, ¿verdad? Cada quien tiene su propia técnica, sus palabras técnicas dentro de su profesión, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la lengua técnica. Tenemos la lengua literaria, que quiere decir que es una forma de expresión artística que utiliza el lenguaje para evocar emociones, imágenes y significados profundos. Se diferencia del lenguaje cotidiano en que busca ser más estético, elegante y potente. Pero voy a configurar esto. Ay, Dios mío. Deme un segundo.
Bueno, la lengua literaria dice que es una forma de expresión artística que utiliza el lenguaje para evocar emociones, imágenes y significados profundos. ¿Qué quiere decir eso? Que es el tipo de lenguaje que se utiliza dentro de las obras literarias, ¿ya? Va de la mano con la función del lenguaje emotiva. ¿Qué quiere decir eso? Que va de lo estético, ¿verdad? Va de la mano con cuando uno le dice a alguien, ¿verdad? Es que eres la luz de mis ojos, sin ti no puedo vivir, eres todo para mí, el mundo, el cielo, las estrellas, el mar y todo lo que en él habita. Y ya solo falta que diga amén, ¿verdad? Pero ahí estamos utilizando un lenguaje estético, ¿verdad? Y por último tenemos la lengua jerga, con J, ¿sí? Lengua especial que se usa en grupos específicos para comunicarse entre sí. Puede ser profesional, social o regional. La jerga se caracteriza por ser un lenguaje familiar y particular. Cuando en nuestra casa, ¿verdad? No falta quien le diga, ahí viene el canchito. Y usted habla del canchito y es que el canchito solo lo va a entender su núcleo familiar, porque con ustedes, ¿verdad? O ahí viene el chito, o ahí viene algún otro sobrenombre, ¿verdad? Que uno le pone a alguien, usted y los de su familia lo van a entender. A eso se refiere en la lengua coloquial, ¿ya? Que son como las palabras técnicas, pero más profundas dentro de una familia o un grupo de amigos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere lo que es la lengua jerga. ¿Estamos, entendimos, comprendimos alguna pregunta, duda? Igual les voy a mandar la guía así para que usted la pueda estudiar para la próxima semana junto con el tema de la semana anterior, que es funciones del lenguaje, lengua, lenguaje, idioma y habla y los tipos de lengua. Sí, entonces eso viene lo que es en el parcial. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Ya no? ¿Seguros? ¿Ya se duermen? Bueno, vamos a dejar hasta ahí, pues.